Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Hola, iniciamos hoy un análisis bastante detallado de varios escenarios específicos de cotización a la seguridad social. Hola, sí, son temas fundamentales. Claro, comprender estas particularidades es vital para quienes preparan las oposiciones de administrativo. Nos vamos a centrar en esas normas un poco especiales, ¿no? Eso es. Como en incapacidades temporales, pluriempleo, el desempleo protegido o la jubilación parcial, siguiendo un poco la estructura del material de estudio. Exacto. Vamos a intentar desgranar los aspectos más relevantes y técnicos de estos supuestos, basándonos siempre en la normativa vigente, Ajá. que principalmente es el Real Decreto Legislativo 8/2015 y también el Reglamento General sobre Cotización, el Real Decreto 2064/1995. Y bueno, sin olvidar las órdenes ministeriales que salen cada año. Claro, las que actualizan las bases y tipos. Justo. El objetivo es aclarar las reglas aplicables en cada caso, que a veces tienen su miga. Pues perfecto. Empecemos, si te parece, por los supuestos ligados a la situación de alta o asimilada. A ver, ¿qué ocurre con la cotización durante una incapacidad temporal, la IT? O también riesgo durante el embarazo o lactancia, o nacimiento y cuidado de menor. Pues mira, un punto clave aquí, y esto que quede muy claro, la obligación de cotizar se mantiene, no desaparece. Ah, vale, eso es importante. Aunque no trabajes, sigues cotizando. Exacto. El artículo 144.4 de la Ley General de la Seguridad Social lo confirma. Y ojo, hay una modificación reciente, que entrará en vigor en marzo de 2025 por la Ley 6/2024. ¿Ah, sí? ¿Qué cambia? Pues introduce una reducción bastante potente del 75% en las cuotas empresariales por contingencias comunes para trabajadores en IT que sean mayores de 62 años. Un 75%. Vaya. Eso es mucho. Sí, es una reducción muy significativa. Y el reglamento en su artículo 68 detalla cómo calcular la base de cotización en estas situaciones, que por cierto no puede ser inferior a la mínima. Entendido. Y regula también cómo se compatibiliza si la IT coincide con un trabajo a tiempo parcial. Normalmente la base de cotización es la del mes anterior a la baja. Vale, regla general, base del mes anterior. ¿Y qué pasa en situaciones de pluriempleo? Si trabajas para varias empresas a la vez. Pues aquí, según la orden de cotización anual, la PCM 74/2023, es la que prorrogó las normas para 2024, los topes máximo y mínimo de la base de cotización se distribuyen. Ah, ¿no se suman sin más? No. Se distribuyen entre las distintas empresas y se hace en proporción a la remuneración que abone cada una. Entiendo, proporcionalmente. Eso es. Y si resulta que por el tipo de trabajo tienes bases mínimas distintas en cada empresa, pues para hacer esa distribución se toma como referencia la base mínima de mayor cuantía. Vale, se coge la más alta de las mínimas aplicables. Lógico. Bueno, pasemos ahora al desempleo protegido. ¿Cómo se cotiza cuando se está cobrando el paro? Pues a ver, durante la percepción de la prestación contributiva, la regla general es que la base de cotización es el promedio de las bases de los últimos 6 meses. ¿La medio de los últimos 6 meses? Sí, pero hay un caso especial y muy importante que además suele ser pregunta de examen. A ver, ¿cuál? El subsidio para mayores de 52 años. Aquí la cosa cambia. La entidad gestora, o sea, el SEPE, cotiza por la jubilación de esa persona. Vale, cotiza el SEPE. Sí, y la base de cotización es el 125% del tope mínimo de cotización que esté vigente en cada momento. Es una protección adicional para su futuro pensión. 125% del mínimo. Ese dato es clave. Fundamental. Y ojo, que esto está regulado en el artículo 280 de la Ley General, pero ha sido modificado hace poco por el Real Decreto Ley 2/2024. Hay que tener la versión actualizada. Apuntado queda. Actualización reciente. Y si alguien, por lo que sea, quiere seguir cotizando por su cuenta, ahí entra el convenio especial, ¿no? Eso es, el convenio especial. La cotización es obligatoria mientras esté vigente, claro. Para calcular la cuota, lo que se hace es aplicar un coeficiente sobre la base que haya elegido la persona. ¿Un coeficiente? Sí, por ejemplo, para la cobertura de contingencias comunes, pero excluyendo la IT, nacimiento, etc., ese coeficiente es 0,94. Lo dice la orden de cotización. 0,94. Y además, a eso hay que sumarle la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI. Ah, el famoso MEI. Sí, que para 2024 es un 0,7% sobre la base. Va destinado a la hucha de las pensiones, digamos. Entendido. Y un último caso en este bloque. Las vacaciones.
esas que no has disfrutado cuando te cesan y te las pagan. Exacto. Las vacaciones no disfrutadas y retribuidas al finalizar el contrato, pues también cotizan. También cotizan, vale. Sí, requieren una liquidación y cotización complementaria a la del mes en que se extingue el contrato. Y se cotiza por todos los días de vacaciones pendientes tal cual, sin prorrateos. Si la suma supera el tope máximo mensual, pues se aplica el tope. Clarísimo. Venga, pues cambiamos de enfoque. Ahora supuestos ligados a la peculiaridad del contrato. Por ejemplo, los contratos muy, muy cortos. Sí, los contratos de duración determinada inferior a 30 días. Estos tienen una cotización adicional. Adicional. ¿A cargo de quién? A cargo del empresario. Se paga cuando finaliza el contrato. La idea es, bueno, desincentivar un poco la temporalidad extrema. Ya. ¿Y cómo se calcula? Se calcula multiplicando por 3 la cuota diaria por contingencias comunes que corresponde al grupo 8 de cotización. Pero, mucho ojo aquí. Dime. Hay excepciones importantes. Esta cotización adicional no se aplica en el sistema especial agrario, ni a empleados de hogar, tampoco en minería del carbón, ni a los artistas, ni, muy importante, en los contratos de sustitución. Vale, esas excepciones son cruciales para un test, seguro. Totalmente. Hay que saber dónde no aplica. Bien. ¿Y qué me dices de la jubilación parcial con contrato de relevo? Que parece una figura algo compleja. Sí, lo es un poco. A ver, durante la jubilación parcial, es decir, mientras la persona trabaja menos horas y cobra parte de la pensión, tanto la empresa como ese trabajador jubilado parcialmente cotizan por la base que correspondería a jornada completa. O sea, como si trabajara todo el día, aunque no lo haga. Exacto. Aunque esté al 50%, por ejemplo, cotiza por el 100% de la base. Esta regla se aplicó gradualmente, eso sí. Hubo una disposición transitoria que iba subiendo un 5% cada año desde 2014, hasta que se alcanzó ese 100%. Vale, fue progresivo, sí. Y otro detalle fundamental, que a veces es pregunta trampa. La base de cotización del relevista, de la persona que entra a cubrir la parte de jornada que deja el jubilado parcial. Ajá, ¿qué pasa con su base? Pues que no puede ser inferior al 65% del promedio de las bases de los últimos 6 meses del trabajador que se jubila parcialmente. 65% como mínimo. Eso. De hecho, hubo una pregunta en un examen de promoción interna a A2 en 2019, la 53, que iba justo sobre estas condiciones del artículo 215 de la ley. Anda, pues mira, una referencia directa de examen. Muy útil. Y ya para terminar, el último supuesto. ¿Qué pasa si alguien ya está jubilado del todo, pero decide volver a trabajar y compatibilizar pensión y trabajo? La jubilación activa. Pues en esos casos, la cotización es bastante particular, es más reducida. Solo se cotiza por incapacidad temporal si deriva de contingencias comunes y por contingencias profesionales, o sea, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Solo por ITE y profesionales. Pero además, se aplica una cotización especial que se llama de solidaridad. Es un 9% sobre la base de contingencias comunes. ¿Un 9%? ¿Quién lo paga? Un 7% la empresa y un 2% el trabajador. Y lo importante de esta cotización de solidaridad es que no genera más derechos para futuras prestaciones. No computa para mejorar la pensión, por ejemplo. ¿Vale? Es de solidaridad, no para generar más derechos propios. Entendido. Bueno, pues hemos repasado bastantes supuestos especiales. ITE, pluriempleo, desempleo contributivo y el subsidio para mayores de 52, convenio especial, vacaciones no disfrutadas, contratos cortos, jubilación parcial y la activa. Uf, son muchas situaciones. Así es. Lo interesante, yo creo, es ver cómo la normativa intenta, adaptarse a la enorme variedad de situaciones laborales y vitales que existen. Claro. Cada regla tiene su porqué, ¿no? Ya sea proteger al trabajador, asegurar ingresos para el sistema o incentivar o desincentivar ciertas prácticas empresariales. Totalmente. Y como hemos visto con las novedades que comentábamos, es un área que está viva, que cambia, hay que estar al día. Desde luego. Para quienes preparan la oposición, dominar estos supuestos especiales es, fundamental. No basta con saber la regla general. Los detalles de estas situaciones marcan la diferencia en un examen. Exacto. Así que la recomendación es clara. Repasar bien los artículos clave que hemos mencionado, como el 144, 215, 280, el reglamento, la orden de cotización. Y sobre todo, practicar con test específicos sobre estos supuestos. Sí, y quizá entender la lógica que hay detrás de cada regla ayuda a recordarlas mejor. ¿Por qué existe esa cotización adicional en contratos cortos? ¿O por qué se protege especialmente al mayor de 52 años?
Buena reflexión final. Entender el porqué para asentar el qué. Pues muchas gracias por este repaso tan útil. A vosotros. Ha sido un placer. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.